La relación que existe entre educación y desarrollo es un tema muy debatido en la actualidad, dado el significado que tiene para la evolución de las sociedades el proceso educativo. En palabras de Jacques Delors, de la educación depende en gran medida el progreso de la humanidad. Hoy está más arraigada la convicción de que la educación constituye una de las armas más poderosas de que disponemos para forjar futuro. El principal peligro, en un mundo marcado por la interdependencia planetaria y la mundialización, es que se abra un abismo entre una minoría capaz de moverse en ese mundo nuevo y una mayoría impotente para influir en el destino colectivo. Nos corresponde, por lo tanto, hacer algunas reflexiones acerca de esta relación como proceso de transformación hacia una sociedad más equitativa y justa. ¿Cuáles son las relaciones que encuentran entre el sistema educativo colombiano y el desarrollo? El contexto educativo en América Latina y particularmente en Colombia siempre ha respondido a unas lógicas y a unos modelos económicos que de una u otra forma terminan condicionando y terminan limitando el quehacer o el verdadero quehacer de la educación. Simultáneamente, el concepto de desarrollo, entendido en términos globales, está directamente asociado también a componentes económicos. Sin embargo, para nuestro contexto educativo colombiano es evidente que la falta de inversión en materia de educación, de innovación, de tecnología, de ciencia, es un fenómeno que persiste hoy en la actualidad. Bien, dentro de estas lógicas, el concepto de desarrollo dentro del sistema educativo debe abarcar más allá de lo económico las transformaciones pedagógicas, las transformaciones educativas tanto dentro como fuera del aula y por supuesto el incentivar paulatinamente pero constantemente el desarrollo profesional tanto de los docentes como de todos los agentes o individuos que pertenecen al ámbito y a la esfera educativa. ¿Las realidades educativas que observan responden a la sociedad deseada? ¿Por qué? Ante la pregunta ¿las realidades educativas que observan responde a la sociedad deseada? Se puede decir que la educación colombiana no corresponde a la educación de un modelo de sociedad democrático y garantista de derechos, ya que las grandes diferencias sociales se reproducen en el sistema educativo, empezando con el acceso a condiciones idóneas para la prestación del servicio educativo. En los colegios públicos de la mayoría de los barrios vulnerables se encuentran problemas a nivel del acceso a servicios básicos como el agua o la energía, la falta de recursos pedagógicos como computadoras e internet, así como la falta de instalaciones que permitan la prestación de un servicio adecuado a los estudiantes. De igual manera, los programas de alimentación escolar están inmersos muy fuertemente en temas de corrupción, por lo que en muchas ocasiones los estudiantes están en el colegio sin haber desayunado o almorzado. Esto contrasta con las condiciones que tienen los colegios más exclusivos de Colombia, donde los estudiantes cuentan con educación bilingüe, un gran campus con amplias zonas verdes, salidas de campo constantes, entre muchas otras condiciones que demuestran que la educación en Colombia es tan desigual como el acceso a la riqueza en el país. Asimismo, ocurre con el acceso a la educación superior colombiana, la cual es mínima debido a la falta de cupos disponibles en las universidades públicas, el costo tan elevado de las universidades privadas y las condiciones desiguales de educación al momento de enfrentarse a un examen de admisión en las universidades. Por lo anterior, la educación refleja la sociedad desigual y violenta propia del país, por lo que no corresponde a un ideal de escuela y es muestra de los diferentes problemas sociales que afronta la sociedad colombiana. ¿Qué procesos educativos permiten dar respuesta a la transformación de esas realidades? La educación es un proceso que supone progreso y avance social. Es un agente de cambio y un promotor del desarrollo, por lo que requiere de un protagonismo al ser un factor determinante y dinamizador en el desarrollo socioeconómico y humano. Por lo tanto, es necesario implementar una educación que rompa paradigmas dominantes desde el aula, que sea pertinente y de calidad, donde dé respuesta a las transformaciones de esas realidades.
Desde este punto de vista es necesario, primero, cambiar los modelos pedagógicos tradicionales por unos que incluyan el perfeccionamiento curricular, además que vayan de la mano de sistemas de evaluación novedosos para de esta manera posibilitar que los estudiantes tengan una forma de apropiación de la realidad creativa y crítica. Segunda, una formación docente que propicie una verdadera transformación pedagógica, donde se fomente la investigación como práctica cotidiana para el mejoramiento de la educación. Y tercera, un lineamiento pedagógico nacional articulado, participativo y descentralizado. ¿Qué podemos hacer en el marco de las instituciones educativas para transformar socialmente esas realidades que son tan complejas? Ahora bien, nosotros que conocemos ya esas realidades y que estamos inmersos en el sector educativo, ¿qué podemos hacer para aportar nuestro grano de arena en la construcción de una mejor realidad y en la construcción de mejores oportunidades de desarrollo? A la luz de los documentos analizados, podemos resumir esas transformaciones desde las instituciones educativas en 4 grandes ejes. El primero de ellos, pensar en una cultura de mejoramiento continuo. Pensar en que las instituciones educativas deben estarse repensando de manera permanente y reflexionando sobre su práctica pedagógica. En segundo lugar, debemos entender que a partir de esa reflexión podemos nosotros incorporar mejoras en los planes curriculares, contextualizando e identificando la pertinencia de esos planes curriculares. Eso nos va a permitir que realmente tengamos un estudiante motivado porque trae todos esos saberes y puede desarrollar procesos de pensamiento más complejos en la medida en que entiende que esos saberes les sirven para su desarrollo actual, ya sea en primera infancia, ya sea en educación inicial, en educación media, en educación superior. Entiende el contexto de lo que está aprendiendo. Implica con eso cambiar un poco las prácticas pedagógicas, centrar al estudiante como protagonista del aprendizaje y llevar al docente a generar procesos innovadores de prácticas educativas. Y finalmente, entender que estamos en un proceso de educación para toda la vida. Entender que es importante el ser para desarrollar la ciudadanía, entender que es importante el saber para poder conocer del mundo global y que es importante el hacer para llevar esa globalidad a lo local y poder generar realmente desarrollo local en las comunidades. Muchas gracias. Nos encontramos con el profesor Efraín Tavera, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación y estudiante de doctorado en Educación de la Universidad del Rosario, Argentina. Profesor Efraín, quisiera que nos comentara cuál es su percepción frente a la relación del concepto de desarrollo y la educación en Colombia. Gracias, muy buenas tardes. Habría que verlo en 2 sentidos. El primero es la falsa idea de calidad que nos han vendido de acuerdo a lo que considera de alguna manera el Estado, ¿sí?, que debe ser una educación de calidad. Y lo segundo es qué tipo de estudiantes se está formando, ¿sí? Y para que las dos van muy ligadas. Primero quiero hablar de la calidad. Desde hace varios años no es un secreto que la educación en Colombia ha dado un viraje hacia la tecnificación de la educación. O sea, aquí ya no es representativo, por ejemplo, la educación artística, no es representativo la relación entre el sujeto y sociedad, sino que se ha tratado de tecnificar la educación de tal manera que de lo que más se habla es de la competencia y de la educación para el trabajo, para la vida laboral. En ese sentido se han puesto de moda conceptos como la eficiencia, como la eficacia, como suplir ciertos estándares, ¿sí? Entonces, la educación viene a ser un concepto económico más de producción económica, de producción mercantil. En ese sentido vemos qué tipo de estudiante está produciendo el sistema educativo colombiano. Entonces, son estudiantes estandarizados, ¿sí?, que tengan ciertas competencias más que todo en ofimática. Por eso
por eso gana un valor preponderante la matemática y el español, ¿sí? Porque es que lo que necesita el Estado es generar no sujetos pensantes, sino sujetos operativos. Entonces, al hablar de esto, pues obviamente tenemos que volvernos nuevamente a la competencia y al cuento de las competencias básicas, lo cual no es una reflexión profunda acerca de las capacidades del estudiante, hasta dónde está posibilitado a llegar, hasta dónde él mismo se pone pues sus metas y tal, sino a ver qué tan pertinente es para X o Y trabajo y para determinadas empresas. Voy a poner un ejemplo. Hay un chico aquí en Soacha que se llama Daniel Felipe Martínez. Daniel Felipe Martínez se sale del sistema educativo para profesionalizarse en un deporte, ¿sí? Cosa que para la mayoría de las personas que de pronto piensan en la educación como esa manera propedéutica de ver la vida, pues obviamente va a generar un rezago, y es por una cosa, ¿sí? Porque él no va a ser productivo dentro del mundo laboral que se piensa para la educación, es decir, no va a ser un obrero más, sino va a generar un despegue del individuo, ¿sí? Va a generar una superación del individuo, pero desde una perspectiva que nace del individualismo, que tendría que estar proyectando la escuela, ¿sí? Si él se hubiera quedado en el sistema educativo, fácilmente ahorita como técnico del SENA se estaría ganando 800.000 pesos, pero él hace una valoración de sus potencialidades y obviamente va a ser y se va a convertir en uno de los más importantes ciclistas de este país. Entonces, en conclusión, ¿sí? La escuela debería estar pensando en cómo potenciar al individuo en lugar de estar metiendo a todo el mundo, estandarizando a todo el mundo dentro de la misma bolsa, tratando de generar un montón de carne en una bolsa y luego meterla a una máquina de poder para producir salchichas. No hay que estandarizar y hay que individualizar el sistema educativo. Hay que pensarlo más desde el sujeto y pensarlo más desde el individuo que pensar la educación en materia económica y de producción de los grandes poderes económicos del país.